tenemos el tema propuesto, decisiones financieras según los proverbios. Creo que para absolutamente nadie es una novedad que hoy en día nuestro país y el mundo está pasando por una situación sin precedentes. Es una situación de la que ninguno de nosotros había tenido una experiencia. Ninguna persona que conozcamos podría decir, es que yo he pasado por eso, he vivido eso y puedo contarles cómo salimos de eso. Quizá lo más cercano que podríamos encontrar lo encontraríamos en libros de historia, de la historia antigua, de la Edad Media, de cuando no tenían las medidas sanitarias para protegerse. O quizá, siendo un poco más contemporáneos, podríamos buscar en lo que se haya cargado al internet, la información que allí podamos encontrar. Pero no tenemos a alguien que haya pasado y vivido esta situación. Repito, que nos pueda por lo menos contar cómo lo superaron. Ha sido algo que prácticamente comenzó de la nada, aunque tenemos que reconocer que no hay nada que comience de la nada. Todo tiene un origen. Y este algo se aprovechó de eso que llamamos hoy un mundo globalizado, para entonces poder poco a poco ir alcanzando cada uno de los rincones del planeta. Y lo que ha sucedido es que ha causado zozobra, ha causado incertidumbre, ha causado temor y definitivamente la inestabilidad económica de prácticamente todo el mundo. Uno de los peores elementos de la actual crisis es que precisamente nadie la venía a venir, o quizá casi nadie. Nadie la esperaba, sino que como un tsunami que se levanta sobre una pequeña isla en medio del océano y la arrasa y la barre y se la lleva, así mismo para muchos ha aparecido esta situación. Tan inesperada como un tsunami es la situación que hoy vivimos. Y una de las preguntas que me hago hoy es, ¿cómo nos encontró esta situación hoy, económicamente hablando? ¿Cómo nos encuentra la crisis económicamente hablando? Creo que podríamos decir que nos encuentra desprevenidos, ¿sí? No lo esperábamos. Quizá nos encuentra a muchos desprotegidos, porque como no esperábamos tampoco nos preparamos, pero definitivamente a muchos los ha encontrado en medio de deudas, en medio de una situación económica que le es adversa. Nuestra realidad país, y quizá la del mundo, pero yo me voy a remitir a nuestro país, es que el tico, es que usted y yo, cada vez le tenemos menos miedo a ese plástico pequeño que sirve para meternos en deudas. En algún momento se le consideró incluso la mismísima marca de la bestia y decían, no lo tomen, no lo tengan, porque eso significará señal para maldición. En el periodo que va del año 2010 al 2019, la cantidad de estos plásticos, la cantidad de tarjetas de créditos pasó de poco más de 1.326.000 tarjetas a poco más de 2.900.000 tarjetas en circulación. Y eso solo hablando de la cantidad. Pero si hablamos de la deuda, en ese mismo periodo pasó de 706.000 millones de colones a 1.000.000 de millones más 335.000 millones más. El primer crecimiento en la cantidad de tarjetas nos habla de un 118% en el periodo de 10 años. Y la deuda subió en un 89%. Ese fue el incremento. Ambos datos según el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de nuestro país. Una herramienta de pago, como lo es este plástico, se convirtió para muchos en un arma que les apunta a la sien, o que por lo menos pareciera una soga que aprieta el cuello poco a poco. Y no intento con esto satanizar las tarjetas de crédito ni su uso, porque saberlas usar las convierte en un medio económico de pago y bastante efectivo. Incluso podríamos sacarle beneficios. No se trata de eso, porque con o sin tarjetas la mayoría de la gente es muy dada, no al ahorro y no a la correcta inversión, sino al gasto y a la deuda, a la incorrecta administración de los recursos que Dios pone en nuestras manos.
Pero no son las tarjetas el problema, sino son las deudas en las que nos metemos por ellas. La situación económica de muchos hoy no es producto de la crisis sanitaria. No podemos decir que todo viene como resultado de lo que pasó. Quizá la situación económica de muchos se ha visto agravada por la crisis, pero el dato de cantidad de tarjetas de crédito y de deudas es un dato que el Ministerio de Economía dio al 31 de julio del año 2019. Esto definitivamente antes de la crisis. Sí, el mundo ha tenido problemas. Y problemas muy serios a la hora de tomar decisiones financieras. Pero los cristianos no nos hemos escapado a eso. Y quiero subrayar una diferencia. El mundo ha tenido problemas en el manejo de su economía y en el manejo de las decisiones económicas, pero los cristianos no hemos escapado del todo a eso. ¿Y por qué será esto? Yo entiendo que el mundo tiene un maestro con M minúscula. Un maestro con M minúscula que le enseña a amar las cosas del mundo. Le enseña a amar las posesiones, los títulos y especialmente a amar el dinero. Lleva a las personas a poner su confianza en lo material, en sus bienes, en lo que ha podido acaparar y recoger a lo largo de su vida. Con ese maestro con M minúscula no es nada raro que reprobemos la materia económica de este curso que llamamos vida. Mas sin embargo, el cristiano, hablando de usted y de mí, de nosotros los creyentes, tenemos un maestro pero con M mayúscula. Y ese maestro está lleno de sabiduría. Y comparte con nosotros como alumnos, a los que además llama hijos, esa sabiduría. Nos instruye como un padre amoroso. Entonces nosotros los cristianos no deberíamos reprobar, considerando que aprobar tampoco significa la equivalencia a vivir en opulencia. Esa opulencia que algunos creen que es la marca, la señal inequívoca de que Dios nos está bendiciendo. Aprobar el curso económico de la vida, de esta vida que llevamos, es más bien poder llevar una vida en paz económicamente hablando. Que usted pueda tener paz a la hora de manejar sus finanzas y vivir. ¿Qué lleva al ser humano a fallar en la administración de lo que Dios le pone en sus manos? Yo podría señalar ahora 5 cosas. La número 1, el consumismo. El consumismo está allí afuera y te quiere devorar. El consumismo te enseña y te dice que tienes que tener más, que tienes que cambiar aquello que acabas de comprar porque ya está pasando de moda, que tienes que cumplir con marcas, que tienes que cumplir con ciertas cosas que el mundo demanda y que tienes que estar al día. Obviamente eso te va a implicar un gasto, una inversión, muchas veces mal hecha. Número 2, la insatisfacción. Y la insatisfacción viene por aquellos vacíos que quizá hemos tenido desde la niñez, carencias posiblemente en nuestra vida, que hemos vivido necesidad y en algún momento que sentimos que podemos satisfacer, complacer esos deseos, lo queremos hacer inmediatamente. Número 3, un problema muy grande que nos hace reprobar el curso económico de la vida es la inmadurez. Porque muchos quizá se han dejado llevar por vivir de las apariencias, no por el nivel que podemos llevar, sino por compararnos con los demás. ¿Quién tiene más? Mostrar más, competir más, impresionar a otros. Y así reprobaremos. Número 4, la impaciencia, la impulsividad de muchos de querer tener las cosas ya y no esperar el tiempo correcto de Dios. Esto nos lleva a tomar decisiones equivocadas en el tiempo equivocado. Número 5, la desobediencia, la falta de sabiduría.
Porque como decía, tenemos un maestro con con M mayúscula, un maestro con M mayúscula que nos enseña, que nos instruye, pero no prestamos oído y queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera, brincándonos el consejo de Dios. Eso se llama desobediencia. Antes incluso de que hablemos de decisiones financieras y que entendamos correctamente de qué se trata todo esto, yo quisiera que sentemos algunos pilares fundamentales, sin los cuales me atrevería a decir que no valdría la pena continuar compartiendo el tema. Son 4 pilares en los que ustedes y yo, en los que nosotros tenemos que fundamentar nuestras decisiones financieras. Número 1, nosotros en este mundo somos pasajeros, somos temporales, estamos solo por un rato, por un abrir y cerrar de ojos en esa eternidad que marca nuestro Dios. No importa lo que usted persiga en esta vida y no importa la cantidad de años que usted viva. Lo que usted quiera conseguir y acumular se va a quedar aquí y va a pasar de manos en manos una vez que usted y yo hayamos partido. No hay nada que podamos perseguir en esta tierra y que lo podamos acumular y decir, y me lo llevo para el cielo y será mío para siempre, porque somos temporales. La Biblia nos llama peregrinos y extranjeros. Estamos de paso acá. Muchas veces esa impulsividad y esa ansia de tener cosas hacen que malgastemos nuestra vida persiguiendo las cosas. Y un día nos iremos. Segundo pilar, la vida en muchos sentidos es una escuela. Estamos para aprender aquí cómo viviremos allá. Lucas 16:11 dice, por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, en el uso de las riquezas que tendremos en esta tierra, si no hemos sido honrados, si no hemos aprendido a manejar las riquezas de este mundo, pregunta el Señor, ¿quién les confiará las verdaderas? ¿Estaremos aprobando el curso en la tierra mientras existimos acá? ¿Estaremos tomando decisiones financieras correctas de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O estaremos actuando de tal forma que el Señor pregunte, ¿quién te confiará lo verdadero? Número 3, y esta la hemos escuchado y la hemos dicho y la repetimos, pero muchas veces no se aplica. Somos tan solo administradores de los bienes de Dios. Y esto lo que quiere decir es que los bienes, todo lo que hay en la tierra tiene un dueño. Él lo confía en nuestras manos para que nosotros lo empleemos y saquemos ganancias. Pero los réditos completos no son del administrador, los réditos, las ganancias son del dueño, son del Señor. Y de allí nosotros no podemos tomar y decir esto es mío porque sería robar. Solo podemos esperar la retribución que Dios nos dé a su voluntad. Me gusta como lo dice el Salmo 89:11. Los cielos te pertenecen y la tierra también. Todo lo que hay en el mundo es tuyo. Tú lo creaste todo. Dios lo hizo todo. Ni usted ni yo hemos creado nada. No podemos decir que nos pertenece. Más bien debemos dar gracias a Dios de que lo confía en nuestras manos. Y este versículo, yo creo que el Salmo 50:12 es un versículo que aterriza a cualquier persona que tiene entendimiento. Le hace poner los pies en la tierra cuando cree que sus posesiones, que lo que Dios le ha confiado de verdad le pertenecen. Dice el Señor, Salmo 50:12, si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que lo contiene. Y a veces pensamos que nosotros somos importantes para Dios porque tenemos los recursos para bendecir al reino.
Y a veces pensamos que cuando se habla de finanzas y de darle a Dios, lo que quieren es meterme la mano en la bolsa y sacarme el dinero. Y Dios dice, si yo tuviera hambre no te lo diría. Dios no nos necesita para tomar lo que ha puesto en nosotros y recuperarlo. Dios nos ama simple y sencillamente y por eso nos da las cosas. Pero si fuera desde el punto de vista económico, tendríamos que cambiar este versículo y diría, ¿sabes qué? No te necesito. Pero Él no dice eso. Por amor. Cuarto pilar. Debemos aprender a amar al dueño de las cosas, no a las cosas. Que nuestro amor no esté puesto en lo material y en las posesiones, que esté completamente dirigido al dueño de las cosas, al Señor, a Dios, al Padre. Pasaje muy conocido, Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. 4 pilares. Y sobre ellos vamos a fundamentar nuestras decisiones. Tenemos que tener claros estos 4 pilares para poder seguir avanzando. Si no, ya reprobamos allí. Si estamos dispuestos a fundamentarnos en esos pilares, entonces nuestra vida verá un cambio, verá una transformación. Será marcada por lo que Dios tiene por nosotros, por su palabra. Antes de hablar de decisiones financieras, quisiera que todos tuviéramos claros qué es tomar una decisión. Dice, una decisión es tomar una determinación, o es una determinación que se toma con firmeza de carácter. Es una determinación que se toma con firmeza de carácter. Ahora que estaba allí sentado antes de pasar acá, buscaban ejemplos de una determinación con firmeza de carácter. Y si usted es de esas personas que de repente le da por enojarse y dice, alguien le dio un golpe a un hijo suyo por la cabeza y llega llorando y le dice, mami, papi, es que fulanito me dio un golpe por la cabeza, y usted se enciende y se levanta y le dice, ¿y quién fue? ¿Quién te hizo eso? Voy a ir a hablar con esa persona. Voy a ir a reclamarle por qué te golpeó la cabeza. Y alguien te dice, no, tranquilo, déjelo así, no vaya, no pelee. No, ¿cómo es eso? Tocó a mi hijo, tomó una determinación con firmeza de carácter. Yo voy a hacer eso. Yo determino a hacer eso. Y así de esa misma manera, no con el mismo espíritu, pero de la misma manera debemos tomar decisiones financieras correctas. Yo decido tomar una determinación con firmeza de carácter. Y ahora sí, vamos a hablar de esas decisiones. He tomado de la palabra del Señor 5, en realidad 6, decisiones que debemos tomar. Y la primera, y creo yo que una de las más importantes decisiones que debemos tomar con firmeza de carácter, no es que damos un paso adelante y luego otro hacia atrás. Con firmeza de carácter, dando pasos hacia adelante. La primera, decida honrar al Señor. Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. En otras palabras, lo que dice este proverbio es, dele al Señor usando sus riquezas y el producto de su esfuerzo. Dele a Él el honor que Él merece. Sí, quizá usted ya lo sepa. Debemos honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Aquello que Él pone en nuestras manos para administrar. Y es aquí donde quizá, estoy casi seguro, que para muchos ya se empiezan a sonar unas sirenas, unas campanitas, empiezan a encender unas luces rojas que le quieren tratar de advertir, mira por dónde va este hombre hablando. Se lo digo porque en algún momento yo fui una de esas personas.
Yo fui uno de esos que cuando un pastor o un predicador empezaba a hablar de darle a Dios, arrugaba la cara y decía, no, ya sé por dónde va. Seguramente es para buscar su propio beneficio. Va a hablar de esto para tener sus propias ganancias. Y hoy en día solo puedo decir de mí mismo, no de usted, solo puedo decir, pobre ciego, pobre tonto. Eso fui yo. Cuando de esa manera pensaba. Porque gracias al Señor, el mismo Señor me ha abierto los ojos y me ha hecho entender. Y me ha guiado por ese camino donde puedo decir, Dios es fiel, no falla, no miente. Lo cierto es que detrás de este tipo de pensamientos definitivamente están las mentiras sembradas por el enemigo. Solo se esconde posiblemente el orgullo, el egoísmo, al pensar que todo lo que en este momento poseo es producto de mi esfuerzo, producto de mis capacidades, producto de mi trabajo, de mi inteligencia. Y paso por alto que hoy yo puedo estar sintiéndome lleno de energía y sobre mis dos piernas, pero mañana yo puedo estar en una cama inmóvil completamente. Y es Dios el que da las fuerzas. El ser humano no honra a Dios, no quiere honrar a Dios con sus bienes cuando tiene, pero sí es muy dado a culpar a Dios cuando pierde lo que tiene. El diezmo y la ofrenda honra a Dios. Y también estoy seguro que al otro lado de este enlace, tal vez allá en sus casas o donde usted se encuentre, puede haber alguien que diga, espere un momento, ¿sabe qué? Si yo pudiera conversar con usted, yo le diría que yo sí conozco a pastores o a predicadores que se han enriquecido a costa de su iglesia, que han enseñado eso de darle a Dios y se han dejado para ellos mismos lo que pidieron y dijeron que era para Dios. Y debo aceptar que sí, que algunos, quizá llamándose pastores o en su función de pastores, han trasquilado a las ovejas del Señor lastimosamente. Y esto viene a avergonzar el evangelio y viene a avergonzar a la iglesia del Señor. Pero también estoy seguro como que de igual manera cuando un banquero toma dinero que no le pertenece, es decir, lo roba, igual que un político cuando recibe sobornos estando en la administración pública, o cuando un ciberladrón hackea las cuentas y roba a otras personas, o quizá aquella persona que simplemente, o no simplemente, sino que gravemente no le paga a sus empleados las horas justas de trabajo, o tal vez usted y yo que en algún momento hemos tomado algo que no nos pertenece, todos compareceremos delante del trono de Dios, todos, cada uno, daremos cuenta delante de Dios. Así que hoy el consejo es, hoy preocúpese por usted mismo y preocúpese por estar haciendo la voluntad de Dios, siendo fiel al Señor. El diezmo y la ofrenda no tienen nada que ver con el invento de algún pastor que quería enriquecerse, no tiene nada que ver. No tiene que ver con aquellos que quieren andar en carros de lujo, vestir ropa de marca, lucir oro en el cuello, vivir en esa opulencia que, como dije antes, algunos señalan como la muestra de que hay bendición económica. No se trata de eso, se trata de lo establecido por Dios para honrarle. Cito una frase de nuestro pastor Marco Vega hablando del diezmo, que dice, el diezmo es una reacción de gratitud del ser humano hacia Dios que se expresa con hechos más que con palabras. Reacción a lo que Dios ha puesto en nuestra mano para vivir. Cierro comillas. El diezmo es algo establecido por Dios y practicado por seres humanos a lo largo de la historia que reconocieron que Dios es más que tan solo 4 letras, que reconocieron que Dios es real, que vive, que suple, promete, da, cumple, sustenta, suple y sobre todo ama. Deuteronomio 14:22 dice, cada año sin falta apartarás la 10ª parte de todo lo que produzcan los campos para el Señor. Está hablando del diezmo.
Y sí, yo he conversado con mucha gente acerca del tema y este es un mandato, no es una opción. Y hay gente que se opone a esto y dirá, pero eso del diezmo solo se trata de la ley, pertenece a la ley, pertenece al Antiguo Testamento. Eso no aplica para la gracia, eso no aplica para salvación. Y saben que en eso tienen razón. Cuando dicen que el diezmo no aplica para gracia y no aplica para salvación, eso es correcto, no aplica. Somos salvos por gracia, por misericordia de Dios, no por obras, no por el tamaño de su diezmo. Eso es cierto. Sin embargo, no podemos desligar el Antiguo Testamento, su veracidad y su actualidad de nuestra historia de fe, de nuestros orígenes, de la creación. Si hiciéramos eso, si dijéramos que el Antiguo Testamento es ley y que no vale para la gracia, que no vale para nuestro tiempo, entonces terminaríamos creyendo que de verdad venimos de un mono. Terminaríamos creyendo que de alguna forma mágica, perdón por la palabra, pero algo llegó a ser un mono. A partir de que después de muchos y muchos millones y millones de años se fue transformando. A partir de que se diera en algún momento una explosión espontánea y aleatoria en medio de un universo vacío que nadie había creado. Si descartáramos que el Antiguo Testamento dice del dar de Dios, quizá también deberíamos descartar las reglas morales que también se encuentran en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Éxodo capítulo 20. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio. ¿Deberíamos entonces también descartar eso porque está en el Antiguo Testamento? Las desechamos también porque para algunos podría parecer que limitan sus libertades. Soy libre, entonces puedo mentir, robar, adulterar, puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Deberíamos rechazarlas? Esto equivaldría a cumplir el sueño de Satanás, de que tengamos un mundo opuesto a la voluntad de Dios. El diezmo y las ofrendas, aunque abusados, sí, por algunos hombres, no fueron inventados por el hombre. Malaquías 3:10 nos dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Este pasaje de la Biblia no deja de provocar en mí cierta incomodidad por causa de un temor reverente al Señor, de un respeto profundo a Dios. Dios mismo nos dice que debemos traer íntegro el diezmo al templo. Íntegro significa completo, no significa el 2%, no significa el 7.5%, ni el 8, ni el 9.9%. Íntegro significa completo, entero. Y esto es, dice el Señor, para los fondos del templo, del lugar donde usted y yo nos congregamos, donde recibimos palabra, para que haya alimento en su casa, para los que allí trabajan tengan un salario digno y una vida digna. Digno no significa opulencia y excesos. Los diezmos se llevan al templo, se traen al templo para que haya un compartir con los pobres, con los necesitados, con aquellas viudas que no tienen hijos y por su avanzada edad no pueden sostenerse solas. Tienen un propósito. Pero es la segunda parte donde dice el Señor: pruébenme. Lo que provoca en mí ese temor reverente, ese respeto hacia Dios, porque me pareciera que el Señor dice: si no me creen, si ustedes no me creen, pruébenme. Pareciera que dice el Señor: si ustedes dudan de mí, si dudan de lo que les estoy diciendo, pruébenme. Pareciera que si el Señor dijera: si como sucedió en el Edén, que Satanás les ha vuelto a decir que yo soy un mentiroso, pruébenme, dice el Señor. Traigan íntegro el diezmo y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y dice el Señor: pruébenme. Hermanos, no hace falta probar a Dios.
Yo no me atrevo a probar a Dios. No seamos tan atrevidos. Solo seamos obedientes. Decidamos, tomemos la determinación firme de honrar a Dios porque Él se lo merece. No por obligación, por amor, por respeto. Segunda decisión, segundo consejo, decida trabajar, no sea perezoso. Proverbios 6:6 dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Proverbios 6:9 dice, perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Proverbios 10:4, las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. Proverbios 26:13, dice el perezoso, hay una fiera en el camino, por las calles un león anda suelto. Y quizá por eso muchos no salen a buscar un trabajo. Conozco personas que me han contado de su testimonio. Estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una situación difícil y han logrado cambiar de trabajo. Dios les ha provisto trabajo. En medio de la situación difícil, Dios no los ha desamparado. Y si alguien dice, no, es que no voy a buscar trabajo porque no hay, porque todo está difícil, quizá este proverbio aplica. Dice el perezoso, hay una fiera en el camino, por las calles hay un león, anda suelto. Muchos quizá en algún momento fuimos enseñados o creímos que en el paraíso la voluntad de Dios era que anduviéramos paseando en medio de los árboles del huerto, que anduviéramos montados en un hipopótamo. Los concursos ahí iban a ser quién lograba decirle un secreto a una jirafa, que íbamos a tener un león de mascota. Quizá pensamos eso en algún momento, tal vez fuimos enseñados incluso que de eso se trataba la felicidad. Y que por lo tanto el trabajo se iba a convertir en, como decía la canción, un castigo. El trabajo lo hizo Dios como castigo. Pero bueno, veamos lo que dice la Biblia acerca de esto. Génesis 2:15, dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. No para que anduviera persiguiendo conejos o estuviera tendido al sol esperando a que le cayera el alimento. Ya desde Génesis se hablaba de que la voluntad de Dios era que el hombre trabajara, labrara el huerto y lo guardara. Y les digo algo más, preparémonos, porque es probable, muy probable que en el cielo cuando lleguemos allá nos espere también trabajo, que haya que trabajar en el cielo. Y usted preguntará, ¿y de dónde sacó eso? ¿Cómo es que vamos a llegar al cielo al trabajar? Yo pensé que íbamos a llegar solo a descansar. Hebreos 1:14 dice, hablando de los ángeles, ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio a Dios? Al servicio a Dios. Tienen actividad, tienen trabajo. Continúa diciendo, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. No dice que los ángeles estén ociosos. ¿Por qué deberíamos nosotros estar ociosos? Y bien, qué interesante este otro pasaje también. Ezequiel 28:5, hablando de Satanás. Dice, eres muy hábil para el comercio. ¿Cuándo estaba el Señor diciendo esto acerca de Satanás? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuando estaba en la tierra? ¿Estaría comerciando o comerciaba en el cielo? Otras versiones dicen muchas contrataciones. Y dice también que por eso, que por su habilidad en el comercio, él
se había hecho muy rico en el cielo. Contrataciones, trabajo, comercio en el cielo que producen riqueza. Y dice, con tus grandes riquezas te has vuelto muy arrogante. Todo esto pasó en el cielo. Así que trabaje, no sea perezoso. Pero le voy a pedir que se cuide por favor de dos cosas. Número uno, si Dios le bendice económicamente, no se vuelva arrogante, no le dé la espalda a Dios. No piense lo que ha logrado conseguir, lo logró usted. Y recuerde siempre que fue Dios quien lo puso en sus manos. Y lo segundo, por favor, no deje que su trabajo se convierta en su Dios. He visto lastimosamente muchos casos de personas que le han pedido a Dios un trabajo y cuando lo han conseguido, ya no tienen tiempo para congregarse, ya no tienen tiempo para servir, ya no tienen tiempo para Dios. Su trabajo se convirtió en un Dios con minúscula. Tercera decisión, decida ahorrar. Sí, tome la determinación firme, con firmeza de carácter, de ahorrar. Porque puede ser que hayan tiempos de vacas flacas. Proverbios 6, del 6 al 8, dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Una frase muy buena que cito, aunque desconozco su autor, dice, los tiempos económicos buenos no son eternos. Así que debemos prepararnos. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses en Filipenses 4:12 y les dice, sé lo que es vivir en la pobreza. El apóstol Pablo, sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. El apóstol Pablo. Hay tiempos en los que puede haber abundancia y entonces debemos ahorrar. Habrá tiempos en los que haya escasez y entonces deberíamos poder sostenernos, por lo menos parte de ello, con nuestros ahorros. Esto no es necesario explicarlo mucho. En algún momento cada uno de nosotros ha vivido un tiempo de abundancia quizá y otro de escasez. Hemos estado en la cúspide de una posición de trabajo o sin trabajo. Hemos estado gozando de buena salud o quizá en la enfermedad. Los tiempos buenos no son eternos. Y quizá la pregunta para muchos aquí es, ¿y cómo hago para ahorrar si ahorita no me alcanza? Y vuelvo al punto, habrá tiempos, tramos de nuestra vida donde las circunstancias permitirán que lo hagamos. Y debemos aprovechar esos tiempos para guardar. Y habrán otros tiempos donde quizá no se pueda, pero podremos sostenernos de lo que Dios nos haya dado. Nosotros hemos vivido situaciones de escasez. Cuando yo estudiaba, hubo un mes que no quedó en mi presupuesto, un mes completo, en el que yo dije, no tengo para sostenerme este mes. Y resultó que apareció una persona que yo no conocía. Me buscó y me dijo que quería que trabajara para él 3 días. Y yo dije, con mucho gusto. La persona me cayó muy bien y yo dije, con gusto. Es más, yo no pensaba que me fuera a pagar. Trabajé los 3 días, él sacó la paga y era lo que yo necesitaba para sostenerme ese mes. Y yo me sentí incómodo y le dije, es mucho. Y me dijo, no, eso es lo que vale tu trabajo. Y después esa persona volvió tiempo después y me contrató y me asignó un sueldo. ¿Podía yo vivir en el trabajo?
podía yo comer en el trabajo, podía yo usar los carros del trabajo y podía ahorrar. Dios ha metido su mano maravillosamente y Dios no deja a nadie. Él lo prometió: no te dejaré, no te desampararé. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en medio de esos tiempos apretados? 5 cosas muy rápido. Honre obedientemente a Dios. Recuerde el Proverbio 3:9. Demuestre su fe, no dude de lo que el Señor ha prometido. Pida sabiduría en el manejo de las finanzas. No despilfarre. Muchas veces lo que sucede no es que no tenemos, no es que no nos alcanza, sino que tomamos lo que tenemos, que deberíamos usarlo de forma correcta, para usarlo en algo que no vale la pena. Debemos tener la sabiduría de Dios para usar correctamente lo que Él pone en nuestras manos. Y número 5, pida consejo. Pregunte. Hay consejería en la casa del Señor, pida consejo. Cuarta decisión, decida, y esta decisión, si usted toma la determinación firme, con firmeza de carácter, de ponerla en práctica, le aseguro que esta decisión le traerá a usted mucha gratificación. Le hará sentir muy bien, le hará sentir que usted está haciendo la voluntad de Dios y además le traerá recompensa. Cuarta decisión, decida acordarse de los pobres. No se olvide de ellos. Proverbios 14:21 dice: es un pecado despreciar al prójimo. Y ojo, dice: dichoso el que se compadece de los pobres. Dichoso. Proverbios 14:31. El que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Y oiga Proverbios 19:17, para mí es una bomba, Proverbios 19:17, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Si yo tuviera permiso, agregaría a este proverbio aquellas palabras del Señor: el que tenga oídos que oiga. Dese cuenta, si servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor, Dios pagará esas buenas acciones. Esto me emociona, porque si usted en algún momento ha deseado encontrarse un rollo de billetes en el suelo y hacerse rico de repente, si usted no fuera cristiano y si usted tuviera su esperanza y su confianza puesta en la lotería, de esos que están deseando pegarse ojalá los 4 enteros y tener miles de millones de colones, servir al pobre es hacerle un préstamo a Dios, y Dios pagará esas buenas acciones. Equivale a muchísimo más que todo eso junto, materialmente hablando, en la tierra. Equivale a mucho más. Si lo entiende, emociónese y póngalo en práctica. Sirvamos al pobre, sirvamos al necesitado. Le aseguro, se lo aseguro, es gratificante. Y le daremos gloria a Dios con todos nuestros actos. La quinta, esta es una 2 en 1. Decida. Determine con firmeza de carácter no endeudarse. Y determine con firmeza de carácter no fiar. Las deudas esclavizan. Las deudas ponen cadenas en nuestro cuello, en nuestras muñecas, en nuestros tobillos. Son aquellos grilletes pesados que no nos dejan movernos, que nos atan, que nos hacen ver disminuidos. Vean lo que dice Proverbios 22:7. Los ricos son los amos, los dueños, los señores de los pobres. Los deudores, los que piden prestado, son esclavos de aquellas personas que les ha prestado, de sus acreedores. ¿Cuál es el consejo del Señor? Lo encontramos en Romanos 13:8.
El consejo de Dios es: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. No tengan deudas, es lo que dice el Señor. Si nosotros caminamos en obediencia, no deberíamos tenerlas. La voluntad de Dios para sus hijos no es la esclavitud, sino más bien la libertad y la vida eterna. Leemos en Deuteronomio 28:12, una de las bendiciones que vienen como resultado de la obediencia. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y bendecir todo el trabajo de tus manos. Y dice, subrayo, tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Dios me ha dado la bendición de poder servir en el ministerio de discipulado. Y cuando uno comparte y hable acerca de las deudas, casi siempre en nuestro chip, en nuestro cerebro, en nuestro entendimiento está es que hay cosas que sería imposible adquirirlas sin una deuda. Y suena muy lógico. ¿Cómo hacemos para comprar un carro, una casa, pagar algo grande si no es con una deuda? Pareciera sonar lógico, pero mi pregunta es: ¿cuántas veces le habremos estorbado a Dios cuando ha querido hacer un milagro financiero? Cuando habrá querido darnos algo sin que caigamos en una deuda. ¿Cuántas veces por nuestra impulsividad le habremos estorbado a Dios? Así muy por encima, les cuento que cuando nosotros construimos, mi esposa y yo, la primera casa, la construimos con ahorros. ¿Y cómo se logra eso? Yo creo que no por habilidades humanas definitivamente, sino por gracia y misericordia de Dios. Solo que nuestra primera casa no es quizá como usted puede estar imaginando, un palacio. Eran 4 paredes, literalmente 4 paredes y un techo. No tenía divisiones internas, no había. El piso no tenía cerámica ni nada de esas cosas, no tenía. No tenía cielo raso, no tenía tapicheles. Y a nosotros, en medio de ese proceso, la persona que nos ofreció hacernos los planos nos estafó. Le dimos parte del dinero por el servicio y se perdió, no volvió a aparecer. Y apareció entonces un tío mío y me preguntó: Janior, ¿qué necesitas para poder empezar a vivir en esa casa? Yo le dije: tío, ya no tengo plata. Gastamos todo lo que habíamos ahorrado. Yo creo que lo que necesito son 100,000 colones para poner la puerta del frente, la puerta de atrás y las ventanas. No teníamos los tapicheles, por la noche se podían meter bichos, lo que fuera, pero por lo menos con eso nos protegíamos de que se nos metiera alguno rastrero. Y yo no pedí prestado. Mi tío me dijo: toma, te doy este dinero y al cabo de un año me lo pagas sin intereses. Porque Dios no abandona. Dios no falla, es fiel. Cuando nosotros compramos el carro que necesitábamos, pasó algo muy interesante. Fui a verlo, hablé con la dueña y habíamos ahorrado para comprar un carro. Eso no se hace de un día para otro. Y hablo con la dueña y empezamos a negociar el carro y ella me dice: el carro vale tanto, y yo le digo: yo no tengo ese dinero. Pero seguramente podría pedir prestado, podría conseguir algo más.
y podría comprarlo. Y ella me dijo, no hace falta, ¿cuánto tiene? Y le dije cuánto teníamos, cuánto habíamos ahorrado. Y ella me dice, no se preocupe, el carro es suyo, lo voy a ir a guardar para que no le pase nada. Y dije yo, ¿cómo Dios es bueno? ¿Cómo Dios sabe lo que necesitas y cuándo hay una necesidad de dártelo? ¿Cuántas veces le hemos estorbado a Dios por impulsividad y nos vamos a meter en un crédito y ponemos nuestro bienestar en peligro, quizá cuando Dios quiso hacer un milagro? Para gloria de Dios, solo para gloria de Dios, mi esposa y yo no sabemos lo que es ir a un banco a pedir un crédito. Él nos ha permitido y nos ha suplido, y hemos tenido tiempos de escasez, pero nos ha suplido. Es la impaciencia, es la inmadurez, la que quizá a muchos nos ha llevado a tener una situación económica difícil. Ha sido la falta de confianza en Dios. Las deudas solo producen esclavitud. Y para ir terminando, las 5 que dije que iba a ser de 2 una, que en realidad es una sexta, es no fíes. Y estoy seguro que aquellos que han sido alumnos, que han estado conmigo en el nivel 5 de discipulados, sabían que yo no podía dejar de hablar de esto. Yo a los alumnos de nivel 5 les digo, acuérdense de mí, véanme la cara. Ustedes cuando traten de ser tentados a hacer esto, se tienen que acordar de mí. Y tome la determinación firme de no fiar, no fíe. Fiar es quizá una de las más evidentes muestras de insensatez del hombre. Es decir, muestra la necedad, la falta de sentido y la falta de razón que puede tener una persona. Yo sé que quizás a ustedes le han pedido que fíe y lo ha hecho tal vez, se lo ha querido hacer como un favor. Pero es un favor para la otra persona, perdón que se lo diga, pero es una maldición para usted. Proverbios 6 del 1 al 3 dice: Hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, si has hecho tratos para responder por otro, si te has comprometido verbalmente enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo. Si quieres librarte, hijo mío, este es el camino. El Señor nos enseña cuál es el camino para librarnos cuando hemos caído en esta falla. Dice, ve corriendo y humíllate ante Él. Procura deshacer tu compromiso. Proverbios 11:15 dice, el fiador de un extraño saldrá perjudicado. Negarse a dar fianza es vivir en paz. Por lo anterior, niéguese, líbrese aunque caiga mal. Es mejor caer mal que regalar la paz. Proverbios 17:18 dice, el falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Falto de entendimiento, según otras versiones de la Biblia lo podemos decir así: imprudente, insensato, torpe, poco inteligente y, según la traducción del lenguaje actual, muy tonto. Es muy conocida esta comparación. Cuando uno fía a otra persona, está diciendo al estampar su firma, si esa persona no paga, yo pago. Y está comprometiendo de esa manera su bienestar y el de su familia, como que si eso no importara. Ahora se lo repito según la traducción del lenguaje actual. Hay que ser muy tonto. Hay que ser muy tonto para salir fiador de otros. ¿Por qué pagar deudas ajenas? En la Biblia, hermanos y personas que se han conectado con nosotros hoy, hay sabiduría y está el consejo de Dios. Si tuviéramos más tiempo, estudiaríamos más proverbios, podríamos hablar por mucho más rato de la enseñanza de Dios,
No solo acerca de finanzas, sino acerca de la vida, del proceder correcto del ser humano. Si tienes la sabiduría en la mano, ¿por qué no la aprovechas? Toma la palabra de Dios, toma el libro de Proverbios, léete un proverbio, un capítulo diario. Son 31 y el mes tiene 31 días. Y cuando termines, vuélvelos a leer. Y cuando termines, vuélvelos a leer. Encontrarás sabiduría. Tomemos hoy las decisiones que la palabra de Dios nos enseña. Tomémoslas con firmeza de carácter. De lo contrario, seguiremos en el mismo círculo vicioso. Un círculo vicioso que además es destructivo. Yo quiero pedirle que por favor, si puede allí donde usted está, incline su rostro y ore conmigo. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por poder contar con tu palabra, con la enseñanza del cielo, con la voz que sale directamente, Señor, de tu trono. Con poder, Señor, confiadamente decir: yo tengo un Padre que me ama, un Padre que quiere que yo tome las decisiones correctas, que me da esa firmeza de carácter para hacer las cosas bien, que quiere que yo camine en bendición y no en esclavitud, que camine de acuerdo a su estilo de vida, que me tiene en una escuela que llamamos vida para enseñarme a manejar las cosas de este mundo y gozar después de las eternas. Gracias, Dios, por tanta bendición. Gracias, Dios, porque te sentimos cerca y te tenemos cerca. Sabemos que nunca nos dejas, nunca nos desamparas, que eres fiel. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos si en algún momento hemos sido flojos en las decisiones. Ayúdanos, Señor, si hemos visto en la deuda la salida fácil. Ayúdanos, Señor, a vencer la inmadurez, Señor, la impulsividad. Y ayúdanos a caminar de una forma diferente para ser de verdad luz en esta tierra y testimonio para muchos en el mundo. Ayúdanos y guárdanos, Señor, de la arrogancia, de la vanagloria. Ayúdanos a cambiar nuestra mentalidad entendiendo que todo te pertenece. Gracias, Dios, por tu gracia, por tu paz y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Solo quiero agregar, si usted se ha conectado recientemente a nuestras transmisiones, escríbanos info@abas.cr. Nos gustaría conocerle. Que el Señor les guarde, que el Señor les prospere y les bendiga. Amén.